El destino de una familia estaba sellado por una deuda impagable, empujando a una mujer a una encrucijada sin salida. Un hombre poderoso, ahogado en su propia ambición, le ofreció una jaula de oro como única solución a sus problemas. Él creía que estaba comprando una esposa, pero en realidad estaba encadenándose a un sentimiento que jamás pensó conocer. El contrato estaba firmado con tinta, pero el destino reescribiría sus cláusulas con celos, deseo y un amor tan inesperado como violento. En el juego de las apariencias, sus corazones serían los primeros en traicionarlos a ambos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta Gora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a tierra mojada y a rosas recién cortadas era el único lujo que Milagros se permitía respirar cada mañana. Era el aroma de su vida, del pequeño negocio familiar, el jardín de los milagros, un oasis de color en medio del asfalto gris de la ciudad que su madre, Elena, había levantado con sus propias manos. Pero últimamente, ese aroma se mezclaba con el hedor inconfundible de la desesperación. Las flores se marchitaban en los floreros antes de ser vendidas, las deudas se apilaban en la pequeña oficina como malas hierbas y el rostro de su madre, cada día más pálido y surcado por la preocupación, era un recordatorio constante de que estaban al borde del abismo. La enfermedad de Elena, un mal que requería un tratamiento costoso y constante, había sido el hachazo final para sus ya frágiles finanzas. Milagros trabajaba día y noche, sus manos agrietadas por la tierra y las espinas, pero no era suficiente. El banco no esperaba. Los proveedores no perdonaban y la salud de su madre no entendía de plazos. Necesitaba un milagro, uno de verdad. Y los milagros, había aprendido a la mala, no solían florecer en los jardines. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras limpiaba unas hojas secas de una gardenia. Una voz impersonal, de un bufete de abogados que jamás había oído nombrar, solicitaba su presencia para discutir un asunto de máxima urgencia y confidencialidad. No le dieron más detalles. Solo una dirección en la zona más opulenta de la ciudad, una dirección que brillaba tanto como la fortuna que ella jamás tendría. Pensó que era un error, o peor, una trampa de los acreedores. Pero una pequeña voz en su interior, la misma que la obligaba a levantarse cada día, le susurró que no tenía nada que perder. Y así, con sus mejores vaqueros y una blusa sencilla pero limpia, se adentró en la boca del lobo. El edificio era una torre de cristal y acero que parecía arañar el cielo, un monumento a la riqueza y al poder. El nombre Consorcio de la Vega estaba grabado en letras de plata en la entrada. Milagros se sintió diminuta, un simple gorrión en una tierra de águilas. En el último piso, en una oficina tan grande como su casa entera, con una vista panorámica de la ciudad que le robó el aliento, lo conoció. Esteban de la Vega. No estaba sentado detrás del imponente escritorio de caoba, sino de pie, de espaldas a ella, contemplando la ciudad como si fuera suya. Y probablemente lo era. Vestía un traje a medida de un color gris tan oscuro que parecía negro, y su silueta era la de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo obedeciera. Cuando se giró, Milagros sintió que el aire se volvía más denso. Era más joven de lo que esperaba, quizá no mucho mayor que ella, pero sus ojos oscuros poseían una frialdad y una dureza que hablaban de años de batallas ganadas en salas de juntas. Su rostro era una obra de arte esculpida por un dios arrogante, mandíbula afilada, nariz recta, labios finos que parecían no haber sonreído en mucho tiempo. Era insultantemente guapo, y lo sabía. Señorita Rivas, dijo, y su voz fue como un murmullo de hielo y autoridad. No se acercó a saludarla, simplemente la analizó de arriba abajo con una mirada tan penetrante que ella se sintió desnuda, evaluada y de alguna manera, descartada. Tome asiento. A su lado, un hombre mayor, de cabello canoso y traje impecable, el abogado que la había llamado, le indicó una silla. Ella se sentó, sintiendo que se hundía en el lujoso cuero. Esteban no se sentó. Prefirió caminar por la oficina, rodeándola como un depredador estudia a su presa. Voy a ser directo, señorita Rivas, mi tiempo es demasiado valioso como para desperdiciarlo en sutilezas, comenzó, su voz sin inflexión alguna. Sé de sus problemas. Sé de la deuda de su floristería. Sé de la enfermedad de su madre y del coste de su tratamiento. Sé que el banco está a punto de ejecutar la hipoteca de su casa. Sé que está desesperada. Cada sé era una bofetada, una invasión a su privacidad que la hizo apretar los puños sobre su regazo. La humillación le subió por el cuello como una marea roja. ¿Quién se creía que era para desenterrar su miseria y exponérsela así,
como si fuera una pieza en su tablero de ajedrez. No sé qué pretende con esto, logró decir, su voz temblorosa de rabia, pero mi vida no está en venta. Una sonrisa casi imperceptible, fría y carente de humor, se dibujó en los labios de Esteban. Todo tiene un precio, señorita Rivas. Absolutamente todo. Y la buena noticia para usted es que su precio coincide con lo que estoy dispuesto a pagar. Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba. Le ofrezco una solución a todos sus problemas. Pagaré hasta el último céntimo de sus deudas. Cubriré la totalidad del tratamiento de su madre, en el mejor hospital del país, por el tiempo que sea necesario. Le daré una estabilidad económica que ni en sus sueños más salvajes podría haber imaginado. Milagros lo miró, desconcertada. La oferta era demasiado buena para ser real. Era una fantasía. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó, el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. La sonrisa de Esteban se borró tan rápido como había aparecido. Su rostro volvió a ser una máscara de indiferencia. La necesito. Necesito una esposa. La palabra cayó en el silencio de la oficina como una bomba. Milagros parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Una esposa? Exacto, confirmó él, como si estuviera discutiendo el precio de las acciones. Un matrimonio. Un contrato de 1 año. Serás la señora de la Vega en público. Asistirás a eventos conmigo, sonreirás para las cámaras y actuarás como la esposa devota y enamorada que la sociedad espera. En privado, nuestras vidas serán completamente independientes. No compartirás mi cama, no me harás preguntas, no te entrometerás en mis asuntos. Al final del año, nos divorciaremos discretamente. Recibirás una suma de dinero adicional, muy generosa, y serás libre. Es un simple acuerdo comercial. Milagros se quedó sin palabras. La audacia, la frialdad del hombre eran casi inhumanas. La estaba tratando como a una mercancía, como a un objeto que podía comprar para exhibir. Era la propuesta más denigrante que jamás había recibido. ¿Por qué? Fue lo único que pudo articular. ¿Por qué yo? Porque eres perfecta, dijo él, y no sonó como un cumplido. Eres ordinaria. No perteneces a mi mundo, lo que te hace creíble. Nadie sospechará de un arreglo si elijo a alguien como tú. Eres decente, trabajadora, tienes una historia familiar que genera compasión. Eres el personaje ideal para la farsa que necesito montar. Mi abuelo, un hombre anticuado, estipuló en su testamento que solo accederé a la presidencia total del consorcio si estoy, felizmente casado, antes de cumplir los 30. Ese cumpleaños es en 2 meses. Mi primo, Ricardo, un buitre ambicioso, está esperando que falle para quedarse con todo. No voy a permitirlo. Este matrimonio es mi garantía. La ofensa era tan grande, tan profunda, que la rabia inicial de Milagros se congeló, transformándose en una calma gélida. Así que era eso. Era ordinaria. Un personaje. Un peón en su guerra familiar. Se levantó lentamente de la silla, sus ojos fijos en los de él. Es usted el hombre más arrogante y despreciable que he conocido en mi vida. Esteban ni se inmutó. No le he preguntado su opinión sobre mi persona, señorita Rivas. Le he hecho una oferta de negocios. Su dignidad no va a pagar las facturas del hospital de su madre. Y esa fue la frase que la rompió. La imagen de su madre, sonriéndole débilmente esa mañana, la golpeó con la fuerza de un tren. Su dignidad. ¿Qué valía su dignidad si la mujer que le dio la vida se apagaba poco a poco por falta de dinero? ¿Qué importaba el orgullo herido frente a la posibilidad de salvarla? Bajó la mirada, derrotada. Las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a él. Quiero ver el contrato, susurró, y cada palabra fue una pequeña muerte. El abogado, que había permanecido en silencio todo el tiempo, le extendió una carpeta de cuero. Era grueso, lleno de cláusulas y jerga legal que la mareaba. Pero una cifra al final captó su atención. Una cifra con tantos ceros que parecía irreal. Era suficiente para salvar la floristería, su casa, la vida de su madre, y aún así sobraría. A cambio, tenía que vender su vida por 1 año. Vender su nombre, su sonrisa, su tiempo. Se sintió sucia, como una traidora a todo lo que siempre había creído. Pero entonces, Esteban se movió y su voz, esta vez más cercana, casi un susurro junto a su oído, la hizo estremecerse. Se había acercado sin que ella se diera cuenta, y su presencia era abrumadora, olía a perfume caro y a un poder inalcanzable. Piénsalo, Milagros, usó su nombre por primera vez,
y sonó extrañamente íntimo en sus labios fríos. 1 año de tu vida a cambio de la de ella. A mí me parece un trato justo. Era una manipulación cruel, un golpe bajo y certero. Se alejó de él como si quemara, dándole la espalda para que no viera la tormenta en sus ojos. Su reflejo en el enorme ventanal le devolvió la imagen de una joven asustada, atrapada. Afuera, la ciudad seguía su ritmo ajena a su drama, a su decisión imposible. Agarró un bolígrafo de la mesa. La mano le temblaba. Buscó la última página y, sin leer una palabra más, firmó. El sonido de su nombre raspando el papel fue el sonido de su rendición. Cuando se giró, Esteban tenía de nuevo esa casi sonrisa en los labios. Bienvenida a la familia, señora de la Vega, dijo. La ironía en su voz era palpable. La semana siguiente fue un torbellino. Sacaron a su madre de la clínica local y la ingresaron en el hospital más exclusivo del país. Milagros lloró de alivio y de culpa cuando la vio en una habitación privada, rodeada de los mejores especialistas. Elena, confundida pero feliz, creyó que era obra de un benefactor anónimo, una mentira que Milagros tuvo que sostener con una sonrisa rota. Al mismo tiempo, su vida anterior fue desmantelada. Tuvo que mudarse a la mansión de Esteban, una casa gigantesca y fría, llena de mármol y silencios, donde cada objeto gritaba riqueza y soledad. Le asignaron una habitación de ensueño, un vestidor lleno de ropa de diseñador que jamás habría elegido, y le dieron un nuevo teléfono y un nuevo horario. Todo orquestado por la asistente personal de Esteban, una mujer eficiente y sin emociones llamada Laura. La presentación a la prensa fue un espectáculo perfectamente coreografiado. Organizaron una cena de gala benéfica, y allí, ante cientos de cámaras, Esteban anunció su compromiso sorpresa con la encantadora y humilde Milagros Rivas. La historia que vendieron fue un cuento de hadas, el millonario que se enamora perdidamente de la florista de barrio. Era tan ridículo que Milagros tuvo que contener la risa histérica que le subía por la garganta. Esa noche, Esteban le ordenó que usara un vestido rojo de seda, tan pegado al cuerpo que la hacía sentir vulnerable. Necesitas parecer deseable, le había dicho con su habitual tacto. Nadie debe dudar de mí. Buen gusto. Durante toda la velada, él no se separó de ella. Su mano en la parte baja de su espalda era una posesión, una marca de propiedad. Quemaba a través de la tela, enviando extrañas corrientes eléctricas por su piel que ella intentaba ignorar con todas sus fuerzas. Le susurraba al oído cosas que las cámaras pudieran interpretar como confidencias de enamorados, pero que en realidad eran instrucciones. Sonríe más, pareces aburrida. Mírame a mí, no a los fotógrafos. Se supone que estás deslumbrada conmigo. En un momento, cuando posaban para la foto principal, él se inclinó hacia ella. Milagros pensó que le iba a dar otra instrucción. Pero en lugar de eso, su rostro se acercó peligrosamente al suyo. Sus ojos oscuros la escudriñaron por un segundo, y vio algo en ellos que no era frialdad, algo fugaz y mucho más peligroso. Para que sea creíble, susurró, y sus labios rozaron los suyos. Fue un beso casto, seco, apenas un roce para las cámaras. Pero para Milagros, fue como recibir una descarga eléctrica. Su piel se erizó, su corazón se detuvo un instante y luego se desbocó. El sabor a whisky caro y a menta la invadió. Fue fugaz, pero suficiente para dejarla temblando. Cuando se separó, los flashes explotaron a su alrededor, pero ella solo podía ver sus ojos. La máscara de indiferencia había vuelto, pero Milagros juraría que vio una chispa de sorpresa en ellos, como si él también se hubiera visto afectado por ese simple contacto. «¿Ves? No es tan difícil», murmuró él, su voz un poco más ronca que antes. Se separó de ella y se volvió hacia los periodistas, sonriendo como el novio feliz. Milagros se quedó paralizada, llevándose una mano a los labios, sintiendo aún el fantasma de su boca sobre la suya. Lo odiaba. Odiaba su arrogancia, su frialdad, la forma en que la usaba. Pero su cuerpo, ese traidor, había reaccionado a él de una manera que la aterraba. La convivencia forzada en la mansión era una tortura silenciosa. Desayunaban juntos en un comedor interminable, sin decir una palabra, el único sonido el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Él leía el periódico financiero, ella miraba su plato. Por la noche, él llegaba tarde de la oficina y se encerraba en su despacho. Apenas se cruzaban, pero su presencia lo impregnaba todo. Una noche, incapaz de dormir, Milagros bajó a la cocina a por un vaso de leche. Encontró la luz del despacho de Esteban encendida y la puerta entreabierta. La curiosidad la venció. Se asomó sigilosamente. Él estaba de espaldas, hablando por teléfono,
Su voz era tensa, furiosa. No me importa lo que cueste, Ricardo no puede acceder a esos informes. ¿Entendido? Ciérrale todas las puertas. No voy a perder la empresa de mi padre por culpa de esa rata avariciosa. Hubo una pausa. Sí, sé que la boda es en 3 semanas. Lo tengo todo bajo control. Ella hará lo que yo le diga. Es dócil. Milagros se apartó de la puerta como si la hubieran abofeteado. Dócil. Así la veía él. Una mascota obediente que podía manejar a su antojo. La rabia que sintió fue tan intensa que la dejó sin aliento. Se dio la vuelta para volver a su cuarto, pero chocó con algo duro. Era él. Había terminado la llamada y salido del despacho sin hacer ruido. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. La agarró de los brazos para que no cayera, y sus dedos se clavaron en su piel. «¿Espiando, Milagros?», preguntó, su voz baja y amenazante. Sus ojos brillaban peligrosamente en la penumbra del pasillo. «Yo no estaba espiando. Solo iba a la cocina», mintió ella, tratando de zafarse de su agarre. Pero él no la soltó. Al contrario, la apretó más contra él. Su aroma la envolvió, y a pesar de su miedo y su rabia, una parte de ella reaccionó a esa cercanía, a la dureza de su pecho contra el suyo. «No me mientas», siseó. «Odio a los mentirosos casi tanto como a los traidores». «¿Qué oíste?» «Oí que me llamabas dócil», espetó ella, incapaz de contenerse más. «Como si fuera un perro que has recogido de la calle». Una chispa de sorpresa cruzó su rostro, seguida de una diversión retorcida. La arrinconó contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella. Una de sus manos dejó su brazo y subió hasta su mejilla, su pulgar acariciando la piel suave. El gesto fue tan inesperado, tan contradictorio con su tono amenazante, que Milagros dejó de respirar. «Tal vez no eres tan dócil como pensaba», murmuró, su mirada bajando a sus labios. «Tal vez tienes un poco de fuego dentro de ti. Me gusta eso. Hace las cosas más interesantes». Milagros lo miraba, con el corazón en un puño. Estaba jugando con ella, disfrutando de su poder. Pero en sus ojos, en el fondo de esas pupilas oscuras, creyó ver algo más. Una vulnerabilidad, una soledad tan profunda como la suya. «No juegues conmigo, Esteban», susurró ella, su voz apenas audible. «No me subestimes». Él se rió, un sonido bajo y ronco que vibró en su pecho. «¿O qué, Milagros? ¿Qué me harás?». Y entonces ocurrió lo impensable. Movida por un impulso que no entendía, una mezcla de desafío, rabia y una extraña y retorcida atracción, ella se puso de puntillas y lo besó. No fue un beso para las cámaras, no fue casto ni calculado. Fue un beso desesperado, furioso, lleno de toda la frustración y la humillación que había sentido. Le mordió el labio inferior, saboreando el gusto metálico de la sangre mezclada con el whisky. Por un segundo, él se quedó rígido de la sorpresa. Pero luego, un gruñido gutural escapó de su garganta y le devolvió el beso con una ferocidad que la dejó sin aire. Sus brazos la rodearon por la cintura, aplastándola contra su cuerpo duro, y su boca reclamó la de ella con una posesión hambrienta. Ya no era un juego, ya no era un contrato. Era puro instinto, una explosión de algo que ninguno de los dos había previsto. Las manos de él se enredaron en su pelo, tirando de su cabeza hacia atrás, profundizando el beso hasta que sus pulmones ardieron. Las manos de ella, que al principio lo empujaban, ahora se aferraban a sus hombros, como si tuviera miedo de caer. El pasillo se llenó de un silencio cargado, roto solo por el sonido de sus bocas y sus respiraciones agitadas. Era un beso salvaje, un castigo y una rendición al mismo tiempo. Se estaban diciendo todo lo que no podían decir con palabras. Él la odiaba por hacerlo sentir algo, y ella lo odiaba por gustarle. Tan abruptamente como comenzó, terminó. Esteban fue el primero en apartarse, jadeando, sus ojos oscuros ahora eran brasas encendidas. La miró como si nunca la hubiera visto antes. Se tocó el labio, allí donde ella lo había mordido, y miró la pequeña mancha de sangre en su dedo con una expresión indescifrable. «No vuelvas a hacer eso nunca más», dijo, su voz era un áspero susurro. Pero no había amenaza en ella, sino desconcierto. Y quizá, solo quizá, una pizca de miedo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y volvió a encerrarse en su despacho, dejando a Milagros sola en el pasillo, temblando de pies a cabeza, con el sabor de él en sus labios y una terrible certeza en su corazón. Su matrimonio falso acababa de convertirse en algo peligrosamente real. Los días que siguieron a ese beso fueron aún más tensos.
Un muro de hielo se levantó entre ellos, más alto y más grueso que antes. Esteban la evitaba deliberadamente. Si entraba en una habitación, él salía. Le hablaba a través de su asistente, dándole órdenes e itinerarios como si fuera una empleada más. Pero Milagros notaba su mirada sobre ella cuando creía que no lo veía. La sentía en la nuca durante las cenas silenciosas, la sentía desde el otro lado del jardín cuando salía a cuidar de unas pocas macetas que había insistido en traer de su antigua casa. Era una mirada intensa, cargada de una mezcla de rabia y algo más, algo que ella no se atrevía a nombrar. Se estaba acercando la fecha de la boda y la presión aumentaba. Las pruebas de vestido, las reuniones con la organizadora de bodas, todo era una farsa monumental que le revolvía el estómago. Tenía que fingir entusiasmo por los tipos de flores, los colores de los manteles, el sabor del pastel. Y tenía que hacerlo a menudo bajo la mirada atenta de la matriarca de la familia de la Vega, la abuela de Esteban, doña Inés. Una mujer elegante y de apariencia frágil, pero con unos ojos increíblemente astutos que parecían ver a través del alma. A diferencia de Esteban, doña Inés la trató con una calidez sorprendente desde el principio. Un día, durante la prueba del menú, la anciana la tomó del brazo. «Mi nieto puede ser difícil», le dijo en voz baja, mientras Esteban discutía acaloradamente con el chef. «Tiene el carácter de su abuelo, duro por fuera, pero te aseguro, querida, que dentro hay un buen corazón. Solo necesita a la persona adecuada que sepa encontrarlo. Espero, por su bien, que esa persona seas tú». Las palabras de Inés, llenas de una sinceridad inesperada, dejaron a Milagros desarmada. Se sintió como la peor de las impostoras. Pero fue Ricardo, el primo de Esteban, quien se convirtió en su sombra más siniestra. Aparecía en la mansión sin previo aviso, con una sonrisa salamera y ojos de serpiente. Siempre intentaba hablar con ella a solas. «Es una historia tan romántica», le dijo una tarde, acorralándola junto a la piscina. «¿Un amor a primera vista? Cuéntame, Milagros, ¿qué fue lo que te enamoró de mi primo? ¿Su encantadora personalidad o su cuenta bancaria?» «Amo a su primo por quien es, no por lo que tiene», respondió ella, recitando la línea que había ensayado. «Y le agradecería que respetara mi privacidad». Ricardo se rió. «Oh, por supuesto. Pero ten cuidado, preciosa. Mi primo tiene la costumbre de aburrirse de sus juguetes nuevos muy rápidamente. Y cuando lo haga, estaré aquí para recoger las piezas». Su insinuación la dejó helada. Una noche, un par de semanas antes de la boda, Milagros recibió una llamada del hospital. Su madre había sufrido una pequeña recaída. No era grave, pero estaba asustada y la llamaba. Sin pensarlo dos veces, Milagros tomó las llaves de uno de los coches que le habían asignado y salió disparada hacia el hospital, sin avisar a nadie. Pasó horas al lado de su madre, cantándole en voz baja y sosteniendo su mano hasta que se quedó dormida, tranquila. Cuando salió del hospital, ya de madrugada, vio una figura apoyada en su coche. Era Esteban. La rabia en su rostro era tan visible que Milagros retrocedió un paso. «¿Se puede saber dónde demonios estabas?», gritó él, su voz resonando en el silencioso aparcamiento. «¿Sabes la hora que es? Te he llamado 1000 veces. Pensé que te habías escapado. ¿Sabes el escándalo que se armaría?» «Mi madre me necesitaba», respondió ella, agotada y sin paciencia para su ira. «Tuve una emergencia. Lo siento si he puesto en peligro tu preciado contrato». La mención del contrato pareció enfurecerlo aún más. Se acercó a ella en 3 zancadas, su imponente figura ensombreciéndola. «No se trata del contrato, maldita sea. Se trata de que podrías haber sufrido un accidente. Se trata de que saliste sola en mitad de la noche sin decirle nada a nadie. Se trata de que estuve preocupado, idiota». La palabra preocupado la dejó muda. Esteban de la Vega, ¿preocupado por ella? Era imposible. «No tienes que preocuparte por mí. Sé cuidarme sola», replicó a la defensiva. «Pues claramente no lo sabes», estalló él, y en un movimiento rápido, golpeó el techo del coche con el puño, dejando una abolladura. El sonido metálico y violento los hizo saltar a los dos. Se quedaron mirando, respirando agitadamente. La furia en los ojos de Esteban comenzó a desvanecerse, reemplazada por una frustración casi dolorosa. «¿Cómo está tu madre?», preguntó, su voz mucho más suave. «Está bien». Se asustó. «Eso es todo». «Ya está durmiendo», respondió Milagros, sorprendida por su cambio de tono. Él asintió, pasándose una mano por el pelo, un gesto de cansancio que nunca le había visto hacer.
Se veía extrañamente vulnerable bajo la luz amarillenta del aparcamiento. Sube al coche, dijo. Yo conduzco. Durante el trayecto de vuelta, un silencio diferente los envolvió. No era el silencio frío y hostil de siempre, sino uno cargado de emociones no expresadas. Milagros lo observaba de reojo, el perfil de su mandíbula tenso, sus manos agarrando el volante con fuerza. Gracias, susurró ella cuando entraron en el camino de entrada de la mansión. Él la miró por un instante, y la conexión fue tan intensa que a ella se le cortó la respiración. La próxima vez, llámame, dijo simplemente. No importa la hora. Iré a buscarte. Esa noche, cuando Milagro se metió en su enorme y solitaria cama, se dio cuenta de algo aterrador. Debajo de toda esa arrogancia y esa frialdad, había un hombre que había golpeado un coche porque se había preocupado por ella. Y a pesar de odiarlo, a pesar de la farsa y del contrato, una parte de su corazón, una parte estúpida y traidora, comenzaba a latir un poco más rápido cada vez que él estaba cerca. El día de la boda amaneció con un sol pálido, como si el cielo supiera de la farsa que estaba a punto de ocurrir. Milagro se miró en el espejo de cuerpo entero de su lujosa habitación. El vestido de novia era una creación espectacular de un diseñador famoso, un mar de seda y encaje que debió haber costado más de lo que ella había ganado en toda su vida. Se sentía como una muñeca, hermosa y vacía, disfrazada para una obra de teatro en la que era la protagonista involuntaria. Le habían peinado y maquillado hasta borrar cualquier rastro de la chica de la floristería, transformándola en una princesa de cuento de hadas. Pero sus ojos, dos pozos de angustia, delataban la verdad. Tocaron suavemente a la puerta. Era doña Inés. La anciana entró con una sonrisa cálida, sus ojos astutos suavizados por un genuino afecto. Estás preciosa, hija, dijo, su voz era un bálsamo para los nervios de Milagros. Le tendió una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba un delicado collar de perlas con un broche de diamantes. Perteneció a mi madre. Y antes a mi abuela. Se lo doy a las mujeres que realmente entran en esta familia. Quiero que lo lleves tú. Las lágrimas asomaron a los ojos de Milagros, esta vez no de angustia, sino de una culpa abrumadora. Estaba engañando a esa mujer tan buena, profanando una tradición familiar con su mentira. Yo, no puedo aceptarlo, doña Inés. No lo merezco, susurró. La anciana le tomó las manos, sus dedos arrugados pero firmes. Tonterías. Esteban te ha elegido a ti. Y mi nieto, a pesar de su terrible carácter, tiene un instinto infalible. Ve en ti lo que quizá ni tú misma ves. Ahora, póntelo y levanta esa barbilla. Hoy te casas con un de la Vega, y las mujeres de esta familia no se acobardan ante nada. La ceremonia fue un evento sacado de una revista de sociedad. Cientos de invitados, lo más selecto del mundo empresarial y social, llenaban la antigua catedral. El camino hacia el altar parecía tener kilómetros de largo. Al final, esperaba Esteban. Estaba increíblemente guapo con su smoking negro, su rostro era una máscara impasible, pero cuando Milagros llegó a su lado, sus ojos se encontraron y ella vio una tormenta contenida en ellos. Su mano, al tomarla de ella, estaba helada, pero su agarre era fuerte, casi posesivo. El sacerdote habló de amor eterno y de almas gemelas, y cada palabra era una punzada en la conciencia de Milagros. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Esteban resonó, firme y clara, recitando las promesas que le habían escrito sin una pizca de duda. Pero justo al final, al decir hasta que la muerte nos separe, desvió la mirada del sacerdote y la clavó directamente en ella, y por un instante, un aterrador y vertiginoso instante, Milagros creyó ver verdad en sus ojos. Su propio sí, acepto fue un susurro ahogado. Y entonces llegó el beso. Él puede besar a la novia. Ella esperaba un roce frío y rápido como el de la fiesta de compromiso. Pero no fue así. Cuando los labios de Esteban tocaron los suyos, fue con una urgencia inesperada. Una de sus manos subió a su nuca, enredándose en su cabello y profundizando el beso, mientras la otra la sujetaba firmemente por la cintura, pegándola a su cuerpo. Fue un beso largo, apasionado y desesperado, que dejó a los invitados boquiabiertos y a Milagros sin aliento. Le estaba reclamando, marcando su territorio delante de todo el mundo. Cuando finalmente se separaron, el rostro de Esteban era una mezcla indescifrable de triunfo y furia. Ahora eres mía, le susurró al oído, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Recuérdalo. La recepción en la mansión de la Vega fue aún más ostentosa. Todo era perfecto, excepto la tensión eléctrica entre los recién casados. Durante el primer baile,
Esteban la sujetó con una fuerza que casi dolía. Se movían al compás de un vals lento, sus cuerpos rozándose, la tela del vestido de Milagros susurrando contra el pantalón de él. Era la imagen perfecta de la felicidad, pero bajo la superficie, la batalla era encarnizada. Parece que te gustó mi actuación en el altar, murmuró él, su aliento cálido rozando su oreja. O debería decir nuestro beso. Fue innecesario, replicó ella, tratando de mantener la compostura. Fue una declaración de intenciones, contestó él, haciéndola girar. Su mano apretó posesivamente su espalda. Para que a todos, y especialmente a ti, les quede claro a quién perteneces este año. La rabia de Milagros burbujeó. Soy tu esposa de contrato, Esteban, no una de tus propiedades. Él se rió, un sonido bajo y peligroso. Pones esa barrera entre nosotros, hablas del contrato como si fuera un escudo. Pero sé lo que sentiste cuando te besé en el pasillo, y sé lo que estás sintiendo ahora. Tu cuerpo no miente, Milagros. Tenía razón, y eso era lo más humillante. A pesar de todo, la cercanía de él la afectaba, su perfume, el calor de su cuerpo, la dureza de sus músculos bajo el traje, todo conspiraba para traicionarla. Más tarde esa noche, Ricardo se les acercó, con su sonrisa de depredador. Primo, felicidades. Y a ti, Milagros, qué suerte la tuya. Has pescado el pez más grande del estanque. Espero que sepas mantenerlo entretenido. Antes de que Milagros pudiera responder, Esteban se interpuso entre ellos, su cuerpo era una barrera protectora. Ella no necesita entretener a nadie, Ricardo. Y tú deberías alejarte de mi esposa si no quieres que te arranque esa sonrisa estúpida de la cara de un puñetazo, siseó Esteban con una calma helada que era mucho más intimidante que cualquier grito. Ricardo levantó las manos en son de paz, pero sus ojos brillaban con malicia. Solo estaba siendo amable, primo. Cuida tu tesoro, no vaya a ser que se te escape. Cuando Ricardo se alejó, Milagros miró a Esteban, desconcertada. La había defendido. No por el contrato, no por las apariencias. Lo que vio en sus ojos fue pura y primitiva posesividad. Celos. Y una parte de ella, una parte que se negaba a reconocer, se sintió segura, protegida. La noche de bodas llegó como una sentencia. Los llevaron a la suite nupcial de un hotel de lujo que Esteban había reservado. Era un espacio enorme, decorado con rosas blancas y velas, ridículamente romántico para una pareja que ni siquiera se soportaba. Según el contrato, tenían habitaciones comunicadas. Él dormiría en una, ella en otra. Se suponía que debían mantener la farsa hasta el final del día y luego volver a ser dos extraños. Un silencio incómodo se instaló en cuanto el botón se fue. Milagro se abrazó a sí misma, de repente muy consciente del camisón de seda que llevaba bajo el vestido. Esteban se aflojó la corbata, sus movimientos eran bruscos. Bueno, la función ha terminado, dijo, su voz ronca. Puedes tomar esa habitación. Yo me quedaré en esta. Milagros asintió, aliviada y extrañamente decepcionada. Se dirigió hacia su puerta, pero su voz la detuvo. Milagros. Ella se giró. Él la estaba mirando fijamente, su mirada era tan intensa que sintió que le quemaba la piel. ¿Por qué te casaste conmigo? La pregunta la tomó por sorpresa. No era la pregunta arrogante de un millonario. Sonaba casi, vulnerable. ¿Tú sabes por qué?, respondió ella en voz baja. Por el dinero. Por mi madre. No. Podrías haber encontrado otra solución. Podrías haber dicho que no a un hombre que despreciabas desde el primer segundo. ¿Por qué aceptaste? Se acercó a ella lentamente, como un tigre acechando. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared. ¿Tenía otra opción? Me acorralaste. Usaste la enfermedad de mi madre para manipularme, le espetó, la rabia volviendo a encenderse. Te di una salida, exclamó él, ahora frente a ella, sus manos apoyadas en la pared a cada lado de su cabeza, atrapándola. Pero tú, con tu orgullo y tu falsa inocencia, no eres mejor que yo. Te vendiste, admítelo. ¿O es que acaso una parte de ti se sintió atraída por este mundo? ¿Por el poder? ¿Por mí? La acusación la golpeó como un latigazo. ¿Atraída por ti? Eres un monstruo arrogante, controlador y sin corazón. Y tú eres una mentirosa, gritó él, su rostro a centímetros del de ella. Podía sentir su respiración agitada, oler el whisky en su aliento. Mientes cuando sonríes a las cámaras, mientes cuando finges ser mi esposa y te mientes a ti misma cuando dices que no sientes absolutamente nada cuando te toco. Y para probar su punto,
su mano descendió hasta su cintura y la atrajo bruscamente contra él. El impacto de sus cuerpos fue eléctrico. El corazón de Milagros se disparó. Sintió cada contorno de él, la dureza de su pecho, la fuerza en sus muslos. Todo su ser gritaba peligro, pero su cuerpo la traicionó, ablandándose contra el de él. Dime que no sientes esto, Milagros, susurró él, su voz era una caricia rota. Mírame a los ojos y dime que cuando te beso, no se te acelera el pulso. Ella intentó hablar, intentó negarlo, pero las palabras murieron en su garganta. Estaba perdida en la intensidad de su mirada. Y entonces él la besó. No fue un beso de posesión ni de rabia. Empezó siendo desesperado, casi un ruego. Sus labios se movieron sobre los de ella con una ternura que la desarmó por completo. Ella le devolvió el beso, sus manos subieron hasta su cuello, sus dedos se enredaron en su pelo. El contrato, la farsa, el odio, todo se disolvió en ese beso. Era solo un hombre y una mujer, consumidos por una pasión que se negaban a admitir. Él la levantó en brazos sin dejar de besarla y la llevó hasta la enorme cama. La depositó sobre las sábanas de seda como si fuera lo más frágil del mundo. Se quitó el saco y la camisa con movimientos febriles, sus ojos nunca se apartaron de los de ella. El cuerpo de Esteban era aún más impresionante de lo que había imaginado, esculpido por horas de gimnasio, piel bronceada y músculos definidos. Esta noche no hay contrato, Milagros, jadeó, su cuerpo cubriendo el de ella. Esta noche, eres mi esposa. Solo mi esposa. Y Milagros, en un acto de rendición total, no dijo nada. Simplemente lo atrajo hacia ella, aceptando que, al menos por esa noche, la mentira se había convertido en su única y devastadora verdad. La luna de miel fue en una villa privada en la costa amalfitana, un paraíso de acantilados y mar turquesa que parecía diseñado para el romance. Los primeros días después de la noche de bodas fueron extrañamente tímidos. Se trataban con una delicadeza que no encajaba con su tormentosa relación. Había una nueva conciencia del cuerpo del otro, de la intimidad que habían compartido. Ya no podían mirarse sin recordar el sabor de sus besos, el calor de su piel. Durante el día, exploraban los pueblos cercanos, comían en pequeñas trattorias con vistas al mar, actuando como una pareja normal de enamorados. Y por primera vez, no se sentía como una actuación. Esteban era diferente lejos de su mundo de negocios. Reía más, una risa profunda y genuina que a Milagros le encantaba. Le contaba historias de su infancia, del peso de las expectativas de su abuelo, del dolor por la temprana muerte de sus padres en un accidente. Milagros, a su vez, le habló de su amor por las flores, de los sueños que tenía para el pequeño negocio de su madre, de su vida sencilla antes de él. Una tarde, mientras nadaban en la piscina infinita de la villa, él la atrajo hacia sí en el agua. Nunca nadie me había hablado como tú lo haces, le dijo en voz baja, acariciando su rostro mojado. ¿Cómo te hablo?, preguntó ella, su corazón latiendo con fuerza. Como si fuera Esteban, y no, de la Vega. Como si vieras al hombre y no al consorcio. Él la besó suavemente. Gracias. Esos días fueron un sueño. Hicieron el amor con una mezcla de pasión y ternura que los dejaba exhaustos y conectados a un nivel que ninguno de los dos entendía. Él era un amante increíble, atento y apasionado, y descubrió que le encantaba hacerla reír, que se deleitaba con sus sonrisas. Milagros se estaba enamorando. Se estaba enamorando perdidamente del hombre que había comprado su vida, y eso la aterraba. Se recordaba a sí misma que era temporal, que todo tenía un final, pero su corazón ya no escuchaba a la razón. Pero su burbuja de felicidad estaba destinada a estallar. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, el teléfono de Esteban sonó. Era una videollamada de Ricardo. La sonrisa de Esteban se desvaneció al contestar. Estoy en mi luna de miel, Ricardo. Sea lo que sea, puede esperar. Oh, yo no estaría tan seguro, primito, dijo Ricardo, su rostro burlón llenando la pantalla. Giró la cámara de su teléfono y enfocó la floristería de la Madre de Milagros. El Jardín de los Milagros, ¿no? Un nombre encantador. Lástima que últimamente haya habido una plaga de insectos. Problemas con los proveedores, inspectores de sanidad. Sería una pena que un negocio tan bonito tuviera que cerrar por problemas imprevistos. Milagros se quedó helada. La amenaza era clara. Esteban se puso de pie de un salto. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Qué es lo que quieres, Ricardo? Solo asegurar que mis intereses estén protegidos. Hubo una votación importante en el consejo ayer. Me aseguré de que el resultado no te favoreciera.
Te necesito de vuelta, primo. El juego continúa. Y un consejo, no te encariñes demasiado con la florista. Ya sabes lo frágiles que son. Con eso, colgó. El paraíso se había hecho añicos. Regresaron a la ciudad esa misma tarde. El vuelo de vuelta fue silencioso, la tensión entre ellos tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La magia de Italia se había quedado atrás. Al llegar a la mansión, el mundo real los golpeó con toda su fuerza. Esteban se encerró en su despacho, haciendo llamadas furiosas, tratando de arreglar el desastre que Ricardo había provocado. Volvía a ser el magnate frío y calculador. Milagros se sintió sola, usada de nuevo como un peón en su guerra. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo y decirle que podían enfrentarlo juntos, pero el muro había vuelto a levantarse. Unos días después, mientras Milagros intentaba encontrar consuelo en el pequeño invernadero que había instalado en el jardín, Laura, la asistente de Esteban, se le acercó. Señora de la Vega, tiene una visita. Milagros frunció el ceño. No esperaba a nadie. Cuando llegó al gran vestíbulo de la mansión, su corazón se detuvo. Allí, de pie, con aspecto nervioso e incómodo en medio de tanto lujo, estaba Leo. Leo, su novio de toda la vida, el que se había ido a trabajar al extranjero 6 meses antes de que toda esta locura comenzara, prometiendo volver para casarse con ella. El hombre al que creía haber olvidado en los brazos de Esteban. Era más alto de lo que recordaba, su piel bronceada por el sol, y en sus ojos marrones vio el mismo amor bueno y sencillo de siempre. Milly, dijo, su voz cargada de emoción. Volví por ti. He visto las noticias, no puedo creerlo. Tienes que explicarme qué está pasando. ¿Quién es ese tipo? Antes de que Milagros pudiera pronunciar una palabra, de encontrar aire para respirar, la voz helada de Esteban resonó desde lo alto de la escalera. Estaba de pie, observando la escena, sus ojos oscuros eran 2 pedazos de hielo ardiendo de furia. La forma en que miraba a Leo no era la de un rival de negocios. Era la de un hombre que veía a otro intentando robarle lo más valioso que poseía. La pregunta aquí no es quién soy yo, dijo Esteban, bajando las escaleras lentamente, cada paso medido y amenazante. Su mirada se clavó en Milagros, llena de una acusación y un dolor que la atravesaron como un puñal. Luego se giró hacia Leo, una sonrisa depredadora asomando en sus labios. ¿Quién diablos eres tú, y por qué estás en mi casa llamando a mi esposa por ese nombre? El aire en el vestíbulo de mármol se volvió tan denso y frío que a Milagros le costó respirar. Estaba atrapada entre 2 mundos, 2 hombres que representaban todo lo que era y todo en lo que se había convertido. Leo, su pasado, un amor sencillo y lleno de promesas rotas, la miraba con una confusión dolorosa. Esteban, su presente, una tormenta de pasión, poder y peligro, la observaba desde lo alto de la escalera como un rey a punto de sentenciar a un traidor. Cuando Esteban terminó de hablar, su voz aún resonando con una amenaza gélida, bajó el último escalón y caminó directamente hacia ella. No le quitó los ojos de encima, ignorando a Leo como si fuera un insecto insignificante. Al llegar a su lado, sin una palabra, deslizó un brazo posesivo por su cintura y la atrajo hacia su costado, pegándola contra la dura pared de su cuerpo. Fue un acto de pura propiedad, una declaración silenciosa de que ella le pertenecía. El calor de su cuerpo a través de la tela del vestido fue una sacudida que la devolvió a la terrible realidad. Soy Esteban de la Vega. Su esposo, dijo finalmente, su mirada oscura y llena de ira ahora clavada en Leo. Y a menos que quiera salir de aquí por la fuerza, le sugiero que se marche de mi casa ahora mismo. Leo palideció, pero se mantuvo firme. El amor y la incredulidad le daban una valentía que no poseía. Milagros, ¿es esto cierto?, preguntó, su voz quebrada. No, no tiene sentido. Íbamos a casarnos. ¿Qué te ha hecho este hombre? El uso del diminutivo Milly fue como echar gasolina al fuego. Milagros sintió que los músculos de Esteban se tensaban bajo su mano. Él se inclinó, su boca muy cerca del oído de ella. Respóndele, esposa mía, susurró, y la palabra, esposa, fue tanto una caricia como una amenaza. Dile a tu amigo, que se vaya. Milagros tragó saliva, el corazón martilleándole contra las costillas. Miró el rostro herido de Leo y luego los ojos furiosos de Esteban. Se sentía como una criminal. Leo, por favor, vete, suplicó en un hilo de voz. Hablaremos en otro momento. Este no es el lugar. No, no me iré hasta que me digas la verdad. Este tipo te compró. Eso es. ¿Cuánto pagó por ti, Milagros?, gritó Leo,
la desesperación haciéndole perder el control. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Esteban soltó a Milagros y se abalanzó sobre Leo. No lo golpeó, eso habría sido demasiado burdo. Simplemente lo agarró por el cuello de la camisa, su rostro a centímetros del de Leo, su voz un gruñido bajo y letal. El precio que pagué por ella no es de tu incumbencia. Y te aseguro que es un precio que sigo pagando cada día, así que más te vale no volver a acercarte a ella, a mi casa o a mi vida. ¿Me has entendido? La diferencia de poder entre ambos era abismal. Leo era un hombre normal, Esteban era una fuerza de la naturaleza. Leo asintió, derrotado. Esteban lo soltó con un empujón que lo hizo tambalearse. Seguridad, llamó Esteban sin levantar la voz, y dos hombres de traje negro aparecieron de la nada. Acompañen al señor fuera de la propiedad. Y asegúrense de que no vuelva a entrar. Mientras los guardias flanqueaban a un Leo humillado y lo escoltaban hacia la puerta, él se giró para mirar a Milagros por última vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de una pregunta que ella no podía responder. Cuando la pesada puerta de roble se cerró, el silencio que quedó fue ensordecedor, cargado de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Milagros se atrevió a mirar a Esteban. Su rostro ya no mostraba furia, sino algo mucho peor, una frialdad cortante, una decepción tan profunda que parecía haberle congelado el alma. ¿Feliz?, preguntó él, su voz era un látigo de hielo. Tu pasado ha vuelto a llamar a la puerta. Dime, Milagros, ¿esperaba su visita? ¿Era parte del plan volver con él cuando nuestro año terminara y tú fueras rica? No. Por supuesto que no, exclamó ella, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. No sabía que iba a volver. No he hablado con él desde que se fue. No me mientas, rugió él, perdiendo la compostura y dando un paso amenazante hacia ella. ¿Crees que soy estúpido? Un hombre no cruza medio mundo y aparece en tu puerta por casualidad. ¿Habéis estado en contacto? Te juro que no, gritó ella, las lágrimas de frustración y miedo finalmente corriendo por sus mejillas. No he hecho nada malo, Esteban. Nada malo, se rió él, una risa amarga y carente de humor que le heló la sangre. Le estabas pidiendo que se fuera para poder hablar en otro momento. ¿Dónde, Milagros? ¿En un hotel barato? ¿A mis espaldas? ¿Mientras gastabas mi dinero? Se acercó hasta que pudo sentir la furia que emanaba de él. La agarró por los brazos, su fuerza era controlada pero implacable. Todo lo que tuvimos en Italia, ¿fue una mentira? ¿Era solo parte de tu actuación? Mientras yo me abría a ti, mientras empezaba a creer, tú solo estabas pensando en él. El dolor en su voz fue lo que la rompió. No era solo la rabia del millonario al que le habían desafiado. Era el dolor de un hombre que se sentía traicionado. Y eso, de alguna manera, lo hacía todo mucho más real y mucho más terrible. No, susurró ella, mirándolo a los ojos, tratando de que viera la verdad en los suyos. Lo de Italia fue real. Fue lo más real que he sentido en mi vida. No sé por qué ha vuelto Leo, pero no significa nada para mí. Te lo juro. Él la escudriñó, buscando una grieta en su sinceridad, una sombra de mentira. Yo también sentí que era real, admitió él, su voz bajando a un murmullo ronco. Y por eso mismo me vuelve loco de rabia la idea de que otro hombre te toque. La idea de que pronuncie tu nombre. Me enferma. Soltó sus brazos, pero solo para ahuecar su rostro entre sus manos. Su pulgar secó bruscamente una de sus lágrimas. Dímelo, Milagros. Mírame a los ojos y dime que ya no sientes nada por él. No siento nada por él, dijo ella con una convicción que la sorprendió a sí misma. Porque era verdad. En ese instante, mirando a Esteban, se dio cuenta de que Leo era un fantasma, un recuerdo de una vida que ya no era la suya. Solo te veo a ti. Un gemido gutural escapó de la garganta de Esteban. Era el sonido de un hombre al límite, una mezcla de alivio y deseo y frustración. Y entonces la besó. Fue un beso brutal, desesperado, una colisión de bocas y de almas. No había ternura en él, solo una necesidad cruda y abrumadora de reclamarla, de borrar el rastro de cualquier otro hombre, de marcarla como suya de una vez por todas. La empujó contra la pared más cercana, su cuerpo aplastando el de ella, y sus manos se enredaron en su pelo, tirando de su cabeza hacia atrás. Milagros le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus uñas se clavaron en sus hombros. Era una batalla, una tormenta de celos y pasión desatada. Eres mía, gruñó él contra sus labios. Comprada, contratada o casada, me da igual el título. Eres mía, Milagros.
Y no voy a compartirte. Sin dejar de besarla, la alzó en brazos y subió las escaleras de dos en dos. No la llevó a su habitación ni a la de ella. Entró en su propio dormitorio, la suite principal donde ella nunca había entrado, y la arrojó sobre la enorme cama. Se quitó la ropa con una urgencia febril, sus ojos ardiendo sobre ella, devorándola. Le quitó el vestido sin delicadeza alguna, rasgando la tela en su prisa. Y luego se unió a ella, haciendo el amor de una manera salvaje y primitiva, una unión forjada en la rabia y los celos, una posesión que dejó a ambos temblando y sin aliento. Cuando todo terminó, quedaron en silencio, sus cuerpos sudorosos enredados en las sábanas de hilo egipcio. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una calma extraña y frágil. Milagros apoyó la cabeza en el pecho de Esteban, escuchando los latidos de su corazón, sintiendo la cadencia que ahora marcaba también el ritmo del suyo. El silencio ya no era un arma entre ellos, sino un espacio de entendimiento. Fue él quien lo rompió, su voz un murmullo profundo contra el pelo de ella. No te vayas, dijo, y sonaba menos como una orden y más como una súplica. Nunca te vayas. Ella levantó la cabeza para mirarlo, sus ojos aún hinchados por las lágrimas. En los suyos, ya no había hielo, solo un vasto océano de emociones turbulentas, y en el centro, una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a nadie. Este matrimonio, este contrato, se suponía que iba a ser mi salvación, la forma de asegurar todo lo que mi padre construyó, continuó él, su mano acariciando su espalda con una ternura infinita. Pensé que el poder, la presidencia, era lo único que importaba. Pero soy un idiota. Un completo idiota. Porque en estos meses, me he dado cuenta de que la única cosa que no puedo soportar perder en este mundo, eres tú. Milagro sintió que su corazón se expandía en su pecho. Cada palabra era un bálsamo que curaba las heridas que él mismo había infligido. Esteban, comenzó ella, pero él puso un dedo sobre sus labios. No. Déjame terminar, insistió. Cuando vi a ese hombre hoy, a Leo, mirándote como si tuviera algún derecho sobre ti, sentí que me arrancaban las entrañas. No eran celos por una propiedad, Milagros. Era el terror. El terror puro de que pudieras irte, de que lo que sentíamos, lo que yo siento por ti, fuera solo parte del trato para ti. La idea de volver a mi vida vacía, a esta casa fría sin tu risa, sin tu olor, sin la forma en que me desafías, es peor que perder cualquier empresa. Era la confesión más cruda y honesta que jamás había escuchado. El magnate todopoderoso, el hombre que compraba y vendía destinos, estaba aterrado de perderla a ella, la florista ordinaria. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de una emoción tan abrumadora que apenas podía contenerla. Yo también te amo, Esteban, susurró, y decir las palabras en voz alta fue como liberar una verdad que había mantenido encadenada en su corazón. Me enamoré de ti a pesar de todo, a pesar del contrato, a pesar de tu arrogancia y de la forma en que me odiaba a mí misma por sentirlo. En Italia, no actuaba. Estaba viviendo los días más felices de mi vida. Y hoy, cuando Leo apareció, no sentí nada. Era como mirar un viejo retrato. Mi presente y mi futuro, de alguna manera, se convirtieron en ti. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina, luminosa y llena de alivio, se extendió por el rostro de Esteban. La besó de nuevo, un beso que no tenía nada de la furia de antes, sino toda la profundidad de sus confesiones. Fue un beso de promesa, de un nuevo comienzo. Esa noche durmieron abrazados, no como dos socios de un contrato, sino como un hombre y una mujer que habían encontrado su hogar en los brazos del otro. Los días que siguieron fueron diferentes. La tensión había sido reemplazada por una intimidad juguetona. Desayunaban juntos y esta vez hablaban y reían. Esteban insistía en llevarla él mismo a visitar a su madre al hospital, donde Elena, que se recuperaba milagrosamente, lo miraba con aprobación. Sabía que eras un buen hombre, le decía, para bochorno de Esteban y diversión de Milagros. La guerra con Ricardo, sin embargo, no había terminado. Esteban pasaba largas horas en su despacho, pero ahora, en lugar de cerrarle la puerta, la dejaba abierta. A veces, Milagros le llevaba café y se quedaba en silencio, sentada en uno de los sofás, simplemente para hacerle compañía. Su presencia parecía calmarlo. Una noche, lo encontró mirando unos papeles con el ceño fruncido. Es increíble el desastre que ha causado en las finanzas, murmuró él, pasándose una mano por el pelo. Está tratando de hundir las acciones antes de la próxima junta de accionistas. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó ella, acercándose por detrás y masajeando sus tensos hombros. Él se relajó bajo su tacto, echando la cabeza hacia atrás.
Voy a destruirlo. Pero no a su manera, con trampas y golpes bajos. Lo haré a la mía. Con inteligencia. Lo dejaré sin nada, legalmente. Demostraré a la junta directiva que no solo soy el heredero legítimo, sino el único capaz de dirigir este barco. Milagros vio en sus ojos una determinación de acero, pero esta vez entendió que no era solo por ambición. Estaba luchando por su legado, por su familia, por el futuro de ambos. Una semana antes de la junta decisiva, Esteban hizo algo que la dejó sin palabras. Una tarde la llevó en coche, sin decirle a dónde iban. Se detuvieron frente al local de El Jardín de los Milagros. Estaba cerrado, las ventanas cubiertas de polvo, un cartel de "Se vende" colgando torcido. A Milagros se le encogió el corazón. Sé que esto te duele, dijo Esteban suavemente, tomando su mano. La guió hasta la puerta y sacó una llave. La deuda con el banco está saldada. Los proveedores están pagados. El local vuelve a ser tuyo. Ella lo miró, incrédula. Esteban, ¿por qué? Porque este lugar es parte de ti, respondió él. Y amo cada parte de ti. Sé que el dinero ya no es un problema, pero no quiero que pierdas quién eres. Quiero que este lugar florezca de nuevo, más grande y más hermoso que nunca. Lo financiaremos. Será tu proyecto. Milagros se echó a llorar y lo abrazó con todas sus fuerzas. Era el regalo más significativo que nadie le había hecho nunca. No era el dinero, era el hecho de que la veía, que respetaba sus sueños, que quería construir un futuro con ella, no solo para ella. La noche anterior a la junta de accionistas, la mansión estaba en calma. Milagros no podía dormir, los nervios por lo que sucedería al día siguiente la tenían en vilo. Salió al balcón de su habitación. La luna llena bañaba el jardín con una luz plateada. A los pocos minutos, la puerta se abrió. Era Esteban. Se acercó a ella y la abrazó por la espalda, descansando la barbilla en su hombro. Tampoco puedes dormir, susurró él. Estoy preocupada por ti. Por mañana, admitió ella. Él se rió suavemente. No te preocupes. Mañana todo terminará. Ricardo cree que me tiene acorralado. Lo que no sabe es que ha caído en su propia trampa. Se quedaron en silencio por un momento, mirando las estrellas. Milagros, dijo él, su voz seria. Hay algo que quiero darte. La giró para que quedara frente a él. Sacó algo de su bolsillo. No era una joya, sino una hoja de papel doblada. Era su contrato. El documento que había sellado su destino, que les había unido y casi los había destruido. Ante la mirada atónita de ella, él lo rompió por la mitad, y luego otra vez, hasta que solo fueron pequeños pedazos. Dejó que cayeran desde el balcón, dispersándose como confeti oscuro en la brisa nocturna. Ese contrato ya no existe, dijo él, tomando su rostro entre sus manos. Lo que tenemos tú y yo no cabe en ninguna cláusula. Pero si quiero hacerte una nueva propuesta, esta vez sin abogados y sin condiciones, solo con una pregunta. Se arrodilló, allí mismo, en el balcón iluminado por la luna. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, y esta vez dentro sí había una joya, un anillo de diamantes cuyo brillo parecía competir con las estrellas. Milagros Rivas, mi amor, mi salvación, la única mujer que me ha hecho sentir vivo de verdad. ¿Te casarías conmigo? ¿De verdad? ¿Para siempre? Sin contratos, solo con amor, para toda la vida. Las lágrimas de Milagros caían libremente, pero esta vez eran de pura felicidad. Sí, fue todo lo que pudo decir en un susurro ahogado por la emoción. Sí, por supuesto que sí. Esteban deslizó el anillo en su dedo, que encajaba perfectamente. Se puso de pie y la levantó en un abrazo giratorio, sus risas mezclándose en la noche silenciosa. Ahora sí que tengo algo por lo que luchar mañana, dijo él contra sus labios, antes de besarla con toda la pasión y el amor que sentía. El día de la junta, el ambiente en la sala de reuniones del Consorcio de la Vega era gélido. Ricardo estaba sentado en un extremo de la larga mesa de caoba, con una sonrisa de suficiencia. Creía que la victoria era suya. Esteban entró con calma, Milagros a su lado. Su presencia sorprendió a algunos de los miembros más conservadores de la junta, pero a ella no le importó. Se sentó en una silla detrás de él, su mano descansando en su hombro, un gesto silencioso de apoyo incondicional. Ricardo comenzó la reunión lanzando su ataque. Mi primo, en un acto de desesperación, contrajo un matrimonio por conveniencia. Una farsa para cumplir con la cláusula del abuelo. Tengo pruebas. Antes de que pudiera continuar, Esteban lo interrumpió.
Es cierto, dijo con una voz clara y fuerte que resonó en la sala. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Mi matrimonio con Milagros comenzó como un acuerdo, un contrato. Fui arrogante y ciego, creía que la presidencia era lo más importante. Y en eso me equivoqué. Miró a Milagros, y todos en la sala vieron el amor en sus ojos. Me equivoqué porque en el proceso de fingir, encontré la verdad más importante de mi vida. Me enamoré de mi esposa. Y lo que comenzó como un contrato, anoche se convirtió en una promesa para toda la vida. Sacó el nuevo anillo de Milagros a la luz. Este contrato que mi primo tanto quiere usar en mi contra está roto. Pero nuestro compromiso es eterno. Ahora, si hemos terminado con mi vida personal, hablemos de negocios. Durante la siguiente hora, Esteban, con una precisión quirúrgica, desmanteló a Ricardo. No solo refutó cada una de sus acusaciones, sino que presentó pruebas irrefutables del sabotaje de Ricardo, de desvío de fondos, de negociaciones a espaldas del consorcio. Había estado un paso por delante de él todo el tiempo. Cuando terminó, Ricardo estaba pálido, su sonrisa arrogante reemplazada por una máscara de pánico. La votación fue unánime. Esteban fue ratificado como presidente del consorcio de La Vega. A Ricardo no solo lo despidieron, sino que se enfrentaría a cargos criminales por fraude. Cuando salían de la sala, dejando a un Ricardo destrozado atrás, se encontraron con doña Inés en el pasillo. La anciana los miró a ambos, sus ojos astutos brillando. Sabía que había algo real entre vosotros desde el principio, dijo, sonriendo. Pero teníais que descubrirlo por vosotros mismos. Bienvenido a la presidencia, nieto. Y bienvenida a la familia, Milagros. De verdad esta vez. La vida, después de la tormenta, se asentó en una felicidad tranquila y radiante. Celebraron una segunda boda, esta vez una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, con su madre, ya completamente recuperada, llorando de alegría, y doña Inés como madrina de honor. Fue un día lleno de sol, flores y promesas susurradas que sabían que cumplirían. El Jardín de los Milagros reabrió sus puertas, más grande y hermoso que nunca, con un invernadero especial para orquídeas que Esteban había diseñado para ella. Milagros nunca dejó de trabajar allí. Era su santuario, su conexión con sus raíces, y Esteban a menudo la sorprendía al final del día, ayudándola a regar las plantas, con las mangas de su camisa de $1000 remangadas, feliz de tener tierra bajo las uñas si eso significaba estar con ella. Un año después, en el aniversario de su primera boda, estaban de nuevo en el balcón donde él le había propuesto matrimonio. Milagros se acurrucó contra su pecho, y Esteban la rodeó con sus brazos. Estaba pensando, dijo ella con una sonrisa traviesa. ¿Qué te debo una luna de miel sin interrupciones de primos malvados? Bromeó él. También, rió ella. Pero estaba pensando que esta casa es muy grande. Demasiado silenciosa a veces. Creo que necesita un poco más de ruido. Esteban la miró, confundido. Ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. Todavía era plano, pero debajo de su mano, un nuevo milagro estaba comenzando a crecer. Ruido como el de unos piececitos corriendo por los pasillos, preguntó él, sus ojos abriéndose de par en par con asombro y una alegría tan inmensa que creyó que su corazón iba a estallar. Ella asintió, las lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Él la levantó en el aire, riendo a carcajadas, un sonido de pura dicha que llenó la noche. 9 meses después, nació su hijo, un niño sano con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa dulce de su madre. Lo llamaron Ángel, porque había llegado para sellar su amor y llenar su mundo de luz. Él la ató con un contrato por una obsesión de poder, por un orgullo ciego, creyendo que su imperio era el único legado que importaba. Pero cuando descubrió el amor verdadero en la convivencia forzada, y los celos le mostraron el pánico de perderla, aprendió la lección más dura de su vida. La historia de Esteban y Milagros es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en las acciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo que nace en los lugares más inesperados. A veces, los acuerdos más fríos pueden encender el fuego más ardiente, convirtiéndonos, a través del dolor y la vulnerabilidad, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal 888.